La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai, proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él vive, Él resucitó de entre los muertos. Porque Jesucristo vive, nosotros vivimos. Porque el Señor Jesucristo vive, su sangre está viva. La sangre que el Señor Jesucristo derramó no se quedó aquí en la tierra, no está coagulada. Es la sangre poderosa, está viva. Cada gota de sangre que el Señor Jesucristo derramó antes de la cruz y en la cruz del Calvario no se quedó en la tierra. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y la sangre del Señor Jesucristo recobró la vida. La sangre del Señor Jesús fue presentada ante el trono una vez Él ascendió al cielo después de la resurrección. La sangre está viva. La sangre está delante del Padre. La sangre del Señor Jesucristo satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Ahora, por la fe en la sangre del Señor Jesús, nosotros recibimos la justificación. Justificados pues por la fe en la sangre de Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 9, dice la Biblia: pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La palabra justificar significa declarar libre de culpa o de responsabilidad o absolver a alguien que está frente al tribunal. Nosotros, los seres humanos, pecadores. Sí, quiéralo o no, eso somos, los seres humanos. Por causa del pecado, quedamos bajo la condenación. Delante de Dios, nadie se puede justificar a sí mismo. Por esta razón, fue necesario que viniera Dios mismo, se humanara, se identificara con nuestra naturaleza humana, pero a la vez se identificara con la naturaleza pecaminosa del ser humano, y de esa manera, haciéndose el pecado, pagar el castigo que merecían todos nuestros pecados, para que de esa manera nosotros fuésemos perdonados. El Señor Jesucristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para remitir nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo derramó su sangre para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, fuimos justificados. La justicia de Dios se manifestó en nosotros los creyentes y nos declaró justos. Esto significa que no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados, sino que fuimos absueltos totalmente de toda responsabilidad por causa de nuestras iniquidades. La pena ya fue pagada. La sangre del Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado, destruyó nuestros pecados. Delante del Padre ahora estamos como si nunca hubiéramos pecado. Eso significa que fuimos justificados. Somos justos delante de Dios, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por la fe en el Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, por la fe en su preciosa sangre, poderosa sangre. Por la fe en su sangre tenemos la justicia de Dios operando en nosotros. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En Romanos capítulo 3, versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí encontramos una palabra, que es la palabra propiciación. La palabra propiciación es usada en el Antiguo Testamento, viene del propiciatorio.
o sea, la tapa de la urna recubierta de oro, llamada el Arca del Pacto. Sobre el Arca del Pacto estaba el propiciatorio, y sobre el propiciatorio el sumo sacerdote esparcía, rociaba la sangre de la víctima, de aquel animal que era sacrificado delante del altar con el propósito de expiar los pecados de la nación de Israel. Entonces, la sangre, al ser esparcida sobre el propiciatorio, que literalmente significa apaciguamiento de la ira divina, entonces de esa manera eran cubiertos los pecados de la nación, y la sangre era para la propiciación. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue puesta como propiciación por medio de la fe, es decir, el apaciguamiento de la ira divina. La propiciación es la única solución ante la condena divina del pecado. En el corazón del Evangelio yace la idea de que si Cristo no hubiese tomado sobre sí la ira de Dios que la humanidad merecía, la ira todavía pendería sobre nosotros, la ira divina. Pero la sangre de Jesucristo fue puesta como propiciación, para la propiciación, para el apaciguamiento de la ira divina. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada para la remisión de nuestros pecados, destruir nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada para limpiarnos de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada para nuestra justificación. Ser justificado significa que ahora tenemos la habilidad de estar en la presencia de Dios sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni inferioridad. Por la sangre del Señor Jesús tenemos entrada a la presencia de Dios. Ahora no hay nada que nos separe. El pecado no nos separa de la santidad de Dios, porque la sangre de Jesucristo fue derramada y puesta como propiciación para cada uno de nosotros. Cristo mismo fue nuestra propiciación. Él fue quien apaciguó la ira divina. Por su sangre preciosa recibimos nosotros la declaración de justicia, de la justicia divina. Ahora podemos estar delante de Él sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni inferioridad. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia y gracias por tu amor. Gracias por declararnos justos. Gracias por permitirnos ahora disfrutar de tu exquisita presencia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que obre milagros en cada uno de los oyentes. Oro por los enfermos. Ordeno que la enfermedad ahora mismo sale de esos cuerpos. Ordeno que esa raíz de enfermedad se desarraiga, que toda vida mala que está produciendo el deterioro de estos sistemas, en el nombre de Jesús ordeno que esa vida mala salga ahora mismo. Espíritu malo de enfermedad, suelte ese cuerpo. Cáncer, vengo contra ti, espíritu malo. Lo ato y lo ordeno que suelte ese cuerpo. Cáncer en el seno, en el nombre de Jesús, desaparece. Ordeno que ese tumor cancerígeno ahora mismo se seca, es completamente destruido. No hay metástasis en ese cuerpo. En el nombre de Jesús, declaro el milagro de la sanidad. Por el poder de la palabra, declaro sanidad en las vías respiratorias. Ordeno que los pulmones reciben sanidad, los bronquios reciben sanidad, toda infección desaparece. Declaro que las vías urinarias se restauran. En el nombre de Jesús, los riñones se regeneran en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro el milagro de la sanidad. Sistema óseo recibe sanidad por el poder de la palabra. En el poder de la sangre de Cristo declaro completa libertad.
Padre, gracias. Tu palabra es la verdad. Declaro el milagro en esta hora en cada uno de los oyentes y los bendigo donde quiera que se encuentran, en el nombre de Jesús. Amén.